Buenos días, bienvenidos. Este es el segundo video de función tubular. En el último video analizamos los tres segmentos del túbulo proximal y todos los sucesos que pasaban en ella, así que en este vamos a continuar en donde nos quedamos, que sería el asa de Henle. En el video pasado aconsejamos llevar un esquema parecido a este e ir anotando los acontecimientos que sucedían en cada segmento. En el video anterior revisamos el túbulo proximal y todos sus segmentos, tanto el contorneado como el recto, y dijimos que a nivel celular podría tener tres divisiones, que sería S1, S2 y S3. Básicamente en S1 es donde ocurre la mayor reabsorción de glucosa, aminoácidos y una parte importante de bicarbonato, lo que queda la parte 2 entre la reabsorción de bicarbonato y cloro. Y por supuesto en la parte de S3 pues tenemos la gran reabsorción de agua, cloro, calcio, sodio, potasio, magnesio, etcétera, pero a nivel paracelular. Entonces, importante eso. Otro dato que deben irle haciendo seguimiento es la osmolaridad del líquido que va dentro del túbulo. Cuando el plasma se filtra, lógicamente el líquido filtrado tiene la misma osmolaridad que el plasma. Cuando le sacamos agua, se reabsorbe agua, pues uno tendría la tentación de pensar de que el líquido se pone hiperosmolar, pero recuerden que también estamos sacándole muchísimos solutos, así que el líquido entra al asa de Henle, que es la que vamos a estudiar, de manera isoosmolar, es decir, con los mismos 300 más o menos de osmolaridad, un poquito más, un poquito menos, pero aún se considera isoosmolar. Bueno, algo que de pronto no alcanzamos a decir en el video anterior fue hacer algunas asociaciones farmacológicas, que nos gusta mucho hacerlas porque resultan ser bastante interesantes. Entonces, en el túbulo proximal también hay algunos medicamentos que tienen digamos, su punto de acción, y durante todos los segmentos del túbulo hay diferentes medicamentos que tienen su función, como por ejemplo en el túbulo proximal sería la acetazolamida y el manitol. La acetazolamida ya tiene pocos usos terapéuticos, pero es un diurético que bloquea la acción de la anhidrasa carbónica, o sea, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Como ya podrán estar pensando, pues al uno bloquear la anhidrasa carbónica, pues el CO2 y el agua tienen dificultades para convertirse en ácido carbónico. Esto lo que hace es que se produce una menor excreción de hidrogeniones y por lo tanto menor reabsorción de sodio. Eso quiere decir que el sodio se va a acumular en el túbulo arrastrando agua. Usos terapéuticos ahora, tal vez en el tratamiento del glaucoma, algunos casos de alcalosis metabólica, pues porque hay menor excreción de hidrogeniones, entonces eso quiere decir que pues se reabsorberían más hidrogeniones y podría corregir la alcalosis metabólica. Con respecto al manitol, es un diurético osmótico. ¿Qué significa eso? Que se aloja aquí en el túbulo aumentando la osmolaridad del líquido y eso evita que el agua se reabsorba, porque siempre recuerden que hay tres formas de mover cosas, de reabsorber o secretar cosas del túbulo hacia el intersticio o del intersticio al túbulo, que es por diferencia de gradientes químicos, por diferencia de gradientes osmóticos para el caso del agua y por diferencia de gradientes eléctricos. Entonces el manitol lo que causa es una diferencia de gradiente osmótico, ¿sí? Porque las partículas son muy grandes y no pueden atravesar, así que atraen agua, o al menos mantiene el agua dentro del túbulo y así genera, pues así puede ser un diurético. Es un efecto parecido al que le pasa a los diabéticos cuando tienen exceso de glucosa a nivel tubular. Al filtrarse la orina, las altas concentraciones de glucosa en el túbulo, cuando la glucosa empieza a reabsorberse, recuerden que ese cotransportador con sodio, que es un cotransportador de la familia S, L, T, lo que va a hacer es que tiene un número disponible para una cierta cantidad de glucosa. Cuando la glucosa pasa de un valor establecido, entonces ya no se puede reabsorber porque los transportadores se han acabado. O sea, recuerden lo de Tmax que discutíamos al principio del semestre. Entonces, cuando la glucosa se acumula a nivel tubular porque no se pudo reabsorber, esta también actúa como una especie de diurético osmótico,
porque no deja reabsorber mucha agua, el agua permanece aquí y arrastra más agua haciendo que la excreción urinaria aumente. Entonces, por eso es ese síntoma de poliuria en los pacientes diabéticos. El mannitol funciona muy parecido a eso. Entonces, tarea y primera consulta, mirar cuáles son los límites de la glucosa para que no aparezca en la orina. Se supone que la glucosa no debe aparecer en la orina, pero cuando aparece es porque los niveles están por encima de cuánto. Bueno, el asa de Henle, discutíamos en el video pasado que tiene 3 porciones. Un segmento descendente fino, un segmento ascendente delgado o fino y un segmento ascendente grueso. También discutimos las diferencias histológicas que hay entre estos 3 lugares y concluimos que el segmento fino ascendente pues es como un híbrido entre el descendente y ascendente, así que pues se va migrando a células muy parecidas a las de la rama ascendente gruesa, que realmente pues son como las más importantes. Bueno, en cuanto a la rama descendente o el asa descendente fina, que sería esta, podemos decir que allí se reabsorbe el 20% del agua, es decir, que el agua migra desde el espacio tubular al intersticio. Estas células, como lo vimos anteriormente, tienen baja actividad metabólica y son bastante permeables a la urea. ¿Qué significa eso? Que como están bien metidas dentro de la médula interna, ese ambiente es supremamente hiperosmolar y eso es lo que atrae el agua, ¿cierto? Más adelante veremos un mecanismo de contracorriente que nos ayudará a explorar más los movimientos osmóticos del agua. Pero lo importante aquí es que hay tanto movimiento de secreción como de reabsorción de urea, ¿sí? Este pedazo es muy, sobre todo la horquilla, es muy permeable a la urea. Más adelante veremos también aspectos muy puntuales sobre la urea en específico. En cuanto a la asa ascendente delgada, pues es un híbrido entre las dos. En el video pasado podrán encontrar algunos aspectos que dijimos, pero es más de interés fisiológico la rama ascendente gruesa, porque tiene un epitelio más grueso y es metabólicamente más activa. Además, es supremamente impermeable al agua, es decir, que ya el agua no se va a mover. Y allí se reabsorbe el 25% del sodio. Recuerden que el 65 o 70% se reabsorbió en el túbulo proximal. Así que aquí vamos a tener la reabsorción del siguiente 25%, ¿no? Si ustedes empiezan a sumar, pues se dan cuenta que después de salir de allí, ya el 80% del sodio se ha reabsorbido. Hay presencia de muchas bombas de sodio-potasio ATPase a nivel vasolateral, que mantiene los niveles de sodio intracelular bajos y ustedes saben que eso es necesario para que se genere transporte activo secundario. También hay una fuerte excreción de hidrogeniones, que vamos a ver más adelante, y la presencia de un receptor muy importante que vamos a ver más a profundidad, que es el de sodio, 2 cloros y 1 potasio, que lo que hace es ingresar sodio y potasio a la célula. Observemos una célula del asa ascendente gruesa de manera más específica o más profunda. Lo primero que debemos entender es que hay una diferencia de gradiente transepitelial, es decir que la liberación de potasio, esta que vemos acá, a través de unos receptores que se llaman ROMK, ¿sí? Ahí están. Son canales de secreción de potasio, liberan potasio y eso hace que hiperpolaricen la membrana apical. Quiere decir que la membrana se pone muy negativa, la membrana de las células apicales. Ahora, ese potasio que hay ahí nos ayuda, este mecanismo de secreción de potasio es muy importante porque el potasio es limitante. ¿Qué significa? Que es importante aquí empezar a reabsorber sodio y cloro, ¿cierto? Pero eso no se puede hacer si no hay buena presencia de potasio, porque este cotransportador, que es el más abundante, funciona si entran todos. Si falta uno de los electrolitos no funciona, entonces entra un sodio, un potasio y 2 cloros, o todos o ninguno. Entonces, por eso decimos que la circulación de este potasio es muy importante. Además de generar este gradiente negativo que atrae los iones positivos que tenemos aquí. Así que por todos lados la secreción de potasio en este lugar es muy importante. También suceden otras cosas, como por ejemplo la reabsorción de magnesio paracelular, significa que va entre las células a través de las uniones que le llamamos claudinas.
sería interesante que consultaran qué tipos de claudinas hay en este lugar y en los otros sitios y cuáles son determinantes para la reabsorción de magnesio, que es un electrolítico que definitivamente ha sido como muy olvidado. También se produce la recaptación de calcio, más o menos como el 15% también a nivel paracelular. Hasta el momento no hay evidencia de unos cotransportadores que sean muy relevantes en ese lugar para calcio, pero pues hay un movimiento paracelular que sin duda es importante. Bueno, con respecto a el intersticio, pues en este lugar es supremamente hiperosmolar y se pone más hiperosmolar por la llegada de todos estos electrolitos que vemos aquí. Este lugar no es permeable al agua ni tampoco a la urea. Como vemos aquí, el agua no puede transportarse ni siquiera a nivel paracelular y tampoco la urea. Eso es algo muy importante porque aquí empezamos a dejar la orina, a sacarle electrolitos a la orina y el agua no se puede mover. Es importante que vayan mirando cómo está el líquido que va a salir del asa ascendente gruesa. Recuerden que en el asa ascendente delgada le sacamos solamente agua y ningún electrolito. Quiere decir que en este momento el líquido tubular debe estar hiperosmolar. Y entonces eso facilita que los electrolitos se muevan o se reabsorban. ¿Por qué? Porque pues ahora la osmolaridad aquí debe ser mayor que la del plasma. ¿Listo? Entonces vamos a irlo anotando ahí. Se ha descrito una pequeña función de la vasopresina aquí, sobre todo en la reabsorción del sodio, pero es una función supremamente pequeña y no está del todo bien descrita. ¿Qué más decía importante aquí? Bueno, como observamos, hay una secreción importante de hidrogeniones que ya la había mencionado, pero es transportada por sodio, es decir, que necesariamente necesitamos el gradiente del sodio generado por la bomba de sodio-potasio ATPase. Esos hidrogeniones, pues ya empieza a aparecer abundante cantidad de anhidrasa carbónica dentro de las células, igual que en el túbulo proximal, donde el CO2 y los hidrogeniones pues se producen en bicarbonato y son intercambiados por cloro. También hay cotransportadores de cloro que hacen posible pues este intercambio. Sin la salida de cloro aquí es imposible que el bicarbonato pueda reabsorberse en este punto, porque recuerden que si saco iones negativos pues debe ingresar iones negativos. Listo, eso como aquí. Bueno, este es un resumen de lo que pasa en el asa de Henle, como por si no la cogieron. Entonces, recuerden, cotransportador sodio 2 cloros potasio, una ligera retrodifusión de iones de potasio a la luz, está con carga positiva, más 8 milivoltios más o menos en la luz tubular, y eso también facilita la difusión paracelular de los iones, como que todos tienen carga positiva, ¿no? Magnesio, calcio, sodio y potasio también se difunden a través de paracelular. Aquí está el contrario, este es el lumen y este es el intersticio, pero también las disminuciones de sodio intracelular pues generan estos movimientos y todo lo que explicamos anteriormente. Está a modo de resumen. Llegamos al túbulo contorneado distal, que sabemos que se divide en tres secciones: una porción inicial del túbulo distal, un túbulo conector y el túbulo colector cortical. Entonces empecemos por el túbulo distal inicial, que forma parte del complejo yuxtaglomerular y que está relacionado con el control de retroalimentación para regular el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Si no recuerdan cómo era este proceso, se pueden devolver al video anterior que está explicado paso por paso cuál era el propósito de esta retroalimentación. En este punto se reabsorbe sobre todo cloruro de sodio en un 5% y algo de potasio, y es totalmente impermeable al agua y a la urea, es decir que no va a haber reabsorción ni de agua ni de urea, y es un segmento que se le ha llamado que diluye la orina. Tiene muchos cotransportadores parecidos a los de la asa ascendente gruesa, es decir, sodio 2 cloros potasio, bombas de sodio potasio ATPase, hay muchos canales de cloro. Cosa interesante de aquí, irle haciendo seguimiento a la osmolaridad del líquido tubular. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento antes de seguir para que vayan siguiendo la pista pues. Entonces, cuando el líquido se filtró era isoosmolar, ¿cierto? Cuando salió del túbulo proximal
siguió siendo isosmolar porque se sacó la misma cantidad de solutos que de agua. Así que entró al asa descendente de Henle isosmolar. Pero en el asa descendente solo se reabsorbió agua, así que entró al asa ascendente gruesa, muy hiperosmolar, o sea, con más solutos que líquido, ¿cierto? Entonces aquí se puso muy hiperosmolar, pero en el asa ascendente gruesa se reabsorbieron solo solutos. Aquí ponemos sodio, pero pues son varios, ¿no? Ahí vimos cuáles son. Quiere decir que cuando llega e ingresa al túbulo distal, vuelve a ingresar isoosmolar, ¿sí? Ingresa isoosmolar, pero como es el diluyente de la orina, se van a reabsorber puros electrolitos y va a salir del túbulo distal hipoosmolar. Eso es algo interesante, igual después lo volvemos a repetir por si no la cogieron. Miremos una de las células del túbulo distal de la primera porción. Entonces, no hay transporte paracelular, cosa que sí pasaba en la vez anterior, y se han identificado unos receptores importantes para magnesio. Es la primera vez que aparece un receptor formal celular de magnesio y es capaz de transportar el 15% del magnesio. Interesante eso. Un dato importante de que se me escapó de la furosemida es que además de que ya dijimos que se pierde potasio y se genera también menor absorción de calcio, también podría intervenir en la reabsorción del magnesio generando hipomagnesemia severa. Y digamos que de todos los efectos adversos que puede tener, que son malos, es disminución de la secreción de ácido úrico que puede generar gota, y en administraciones de a dosis muy altas e intravenosas puede generar sordera por alteraciones del líquido endolinfático del oído interno, ¿sí? Porque digamos que afecta las mismas bombas. Recordé eso por la cuestión del magnesio, porque también la furosemida puede entorpecer la reabsorción de magnesio y el paciente no solamente terminar con una hipocalemia e hipocalcemia, sino también además terminar con hipomagnesemia. En este lugar también se reabsorbe del 10 al 15% del calcio, pero el calcio se hace a través también de este receptor. Fíjense que aquí ya el movimiento no es paracelular, de hecho las claudinas acá están súper cerradas. También es absolutamente impermeable al agua, el agua no se transporta aquí, no es permeable a la urea, y es un sector que se llama que digamos se ocupa de diluir la orina. ¿Por qué? Porque cuando la orina o el líquido tubular entra al túbulo distal, llega isoosmolar. Y aquí, como se empiezan a reabsorber más electrolitos, pues la osmolaridad empieza a disminuir. Bueno, este punto también es el nativo de este receptor, que además es nuevo, que es un cotransportador de sodio-cloro, que no lo habíamos visto antes. También funciona como transporte activo secundario por la presencia pues de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Parece que también hay una bomba de sodio-magnesio que transporta este magnesio, pero eso todavía como que está en investigación. Y también hay bombas de calcio. Bombas pueden ser parecidas a la bomba sarcolémica de calcio que estudiamos en muscular. Y pues bombas de cloro y potasio que transportan los iones que se están reabsorbiendo. Aquí también está la presencia del ROMK. Ustedes saben que ya como lo mencionamos antes, es un receptor de secreción de potasio. Ahora, con respecto a este receptor de sodio-cloro, es interesante porque es el sitio activo de un diurético también muy utilizado, que es la hidroclorotiazida y todos sus derivados, porque hay varias tiazidas, así no se llaman como esta, que tienen el mismo mecanismo de acción, que sería bloquear este receptor. Es un poco menos potente que la furosemida, entonces lo que hace es que al bloquear ese receptor aumenta la carga de sodio ahí a nivel luminal y eso arrastra agua. Aunque también puede producir hipocalemia, es decir, hipopotasemia, porque puede haber mayor intercambio en el túbulo colector y se estimula la aldosterona. Entonces, al estimular la aldosterona es una hormona que estimula los receptores ROMK para perder potasio. Con respecto al calcio, en la furosemida teníamos pues que se reabsorbe pobremente el calcio, ¿cierto? Y entonces que puede haber mucha presencia de calcio en la orina, una cosa que se llama calciuria. A diferencia de la furosemida, la
hidroclorotiazida, digamos que tiene un efecto menor, al contrario puede aumentar la reabsorción distal de calcio, incluso proximal, debido a que disminuye pues el líquido extracelular. Muy recomendado, por ejemplo, en pacientes con hipertensión, este y sus derivados, porque pueden ser de varios tipos. Bueno, en el túbulo distal, segunda porción o conector, como quieran decirle, ya empieza a haber una diferenciación celular. Recuerden que vamos aquí, ¿no? Entonces tenemos que empiezan a aparecer tres tipos de células que no aparecían en los segmentos anteriores. Las células principales, las células intercaladas alfa y las células intercaladas beta. Si no recuerdan cómo diablos llegamos aquí, pues entonces igual, mirar el video pasado para ver las diferencias histológicas que explicamos la vez anterior. Entonces, esta porción es interesante porque aún se están reabsorbiendo varios electrolitos como sodio, potasio, calcio y magnesio, pero en la porción ya terminal del túbulo distal y colector, pues ya empieza una reabsorción de agua, pero controlada por ADH, ¿sí? Es decir, con la presencia de vasopresina. El sodio entra a las células, pero por canales pues muy específicos que ya decimos cuáles son, y las células intercaladas, tanto las alfa como las beta, pues se encargan de controlar la parte ácido-base. Entonces, miremoslo con más atención, pues. Recuerden que estamos en el túbulo distal segunda porción, y cortical y medular, estas se parecen mucho, ¿no? Porque tienen, sobre todo estas, ¿no? Tienen células intercaladas y células principales. Entonces, esas son las que vamos a empezar a estudiar, ¿verdad? Ya las células del túbulo conector y las células intercaladas, bueno, estas células intercaladas y estas pues son iguales, pero las células del túbulo conector pues fueron las que ustedes consultaron de la actividad y de la producción de algunas hormonas específicas. Muy bien, entonces el túbulo distal segunda porción o conector y el túbulo cortical comparten ciertas, digamos que receptores y actividades. Miremos esto. Primero que todo hay un gradiente negativo para la entrada del sodio, es decir que hay también bombas de sodio, potasio, TPasa que disminuyen la cantidad de sodio y eso hace que el sodio se mueva hacia adentro. Pero aquí empieza a ver en las células principales aparece un receptor que para nosotros es muy importante, que es el receptor ENaC. El receptor ENaC es un receptor de reabsorción de sodio, pero fíjense que no cotransporta nada, ¿no? Entonces, eso es algo que es bastante interesante. También hay, las células principales son famosas por la excreción de potasio, la secreción de potasio a través de receptores ROMK y MAXI-K. O sea, hay muchos más que antes. Y el potasio y el cloro pues generan secreción por cotransporte. También hay reabsorción de aniones, pero se hacen a través paracelular, o sea, a través de los receptores de claudinas, que ustedes quieran averiguar cuáles subfamilias hay. También se producen secreción de hidrogeniones, pero se hacen las células intercaladas alfa, que ya las vamos a ver. Esta es una célula principal, así que no hay que confundirla. Recuerden que estamos frente a tres células ya diferentes, principales, intercaladas alfa y beta. Este punto es sitio de acción de varias sustancias, entre ellas la aldosterona. Entonces, la aldosterona estimula el receptor ENaC, o la producción de los receptores ENaC, entre más receptores ENaC, pues más reabsorción de sodio, y estimula la producción de receptores ROMK y MAXI-K, entonces más secreción de potasio. De estos dos receptores depende la acción de la aldosterona. También es el sitio activo para algunos diuréticos. Básicamente lo que hace los ahorradores de potasio, ¿cierto? A diferencia de los otros diuréticos que habíamos visto, es que aceleran digamos que lo que hacen es bloquear el receptor ENaC, ¿cierto? Y bloquear el receptor ROMK. Entonces no se pierde potasio, o sea que no se produce hipocalemia, por eso se llaman ahorradores de potasio. Y además lo que se hace es que como se bloquea este receptor, pues aumenta la cantidad de sodio a nivel luminal, lo que va a generar pues diuresis por arrastre de agua, por diferencias osmóticas.
Digamos que uno de sus representantes más importantes sería la espironolactona, que antagoniza directamente las funciones de la aldosterona. Es decir, que la aldosterona lo que hace es promover a los receptores ENaC y ROMK, y lo que hace la espironolactona pues hacer todo lo contrario. La aldosterona además también tiene acción no solamente en este y en este receptor, estoy hablando de la aldosterona, la hormona, la normal, sino que acelera la acción de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y eso lo que hace es disminuir aún más el sodio y que el receptor ENaC funcione más rápido, ¿sí? Pero no solamente se queda ahí, sino que además aumenta la producción de estos dos receptores. Eso no se nos puede olvidar. Ahí está el amilorida y el triamtereno, y la espironolactona, que ya la comentamos, que es la que antagoniza directamente a la aldosterona. Por eso se llaman ahorradores de potasio. A diferencia de los demás, no producen hipocalemia. Ok, en este sitio, como les dije, había movimiento paracelular de cloro. Entonces es también un sitio interesante porque se produce movimiento paracelular de cloro. Ustedes quedaron a averiguarme las claudinas, entonces ahí también les queda de tarea. Recuerden que estamos en el túbulo conector y el túbulo colector cortical, ¿cierto? No hemos salido todavía del túbulo distal, que tiene 3 porciones. Aún seguimos en la célula principal, recuerden en dónde vamos, el túbulo distal, segunda porción o conector, como quieran decirle, y el túbulo cortical. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta célula principal? Ya repasamos el transporte paracelular de cloro, la reabsorción de sodio a través de los receptores ENaC, la secreción de potasio a través de los ROMK, el efecto de la aldosterona sobre estos dos receptores y la bomba de sodio-potasio ATPasa. Además de esto, ya empiezan a aparecer, las células principales tienen alta concentración de receptores B2 a nivel vasolateral, donde va a llegar pues la vasopresina a generar su acción. La acción de la vasopresina, como ustedes saben, tanto el receptor B1 como B2, recuerden que B1 es el vascular, el que produce vasoconstricción, y el B2 es el que está aquí también asociado a proteína G, aumentando, pues activando la adenilatociclasa para convertir el ATP en AMP cíclico. Ese aumento de AMP cíclico, igual que en otras células, aumenta las concentraciones desde fosfoquinasa A, lo que genera un doble efecto. Uno es la estimulación de los receptores nucleares de la transcripción nuclear para la producción y síntesis de acuapurinas de tipo 2. Eso es interesante. También la fosforilación genera que estas acuapurinas se movilicen con más efectividad hacia la parte apical para que queden dispuestas para reabsorber agua. Así que el efecto de la vasopresina se podría decir que es como indirecto, porque lo que hace es aumentar la concentración o la disponibilidad de acuapurinas de tipo 2 para que el agua pueda migrar. Ahora, si no hay vasopresina, pues las cantidades de acuapurinas 2 prácticamente son nulas, y eso lo que genera pues es que definitivamente no haya reabsorción de agua en este lugar. Recuerden eso. Este lugar generalmente no es permeable a la urea. La vasopresina tiene acción sobre la urea, pero en el túbulo ya medular, o sea, la siguiente porción que tenemos. Solo es permeable al agua, pues porque es sensible al ADH, como acabo de decir, y generalmente hay alta concentración de acuapurinas tipo 2 dependientes de ADH. Hay algunas otras, como las acuapurinas 3 o 4, a nivel vasolateral, es decir, por aquí, pero no responden a ADH, ¿sí? Y no son apicales, sino vasolaterales. Ya en este punto no hay reabsorción ni de calcio ni de magnesio. Entonces ya lo que se reabsorbió, se reabsorbió. Bueno, en el túbulo distal, segunda porción o conector y cortical, dijimos que había células principales intercaladas alfa y beta. Las intercaladas alfa y beta, entonces empecemos por la primera, la alfa. ¿Qué sería esta célula? Aquí está como esta gráfica, está bastante bien. Y aquí lo que hay es una modulación del equilibrio ácido-base. Es decir, que en estas células, primero, también hay receptores, también son sensibles a aldosterona, también hay receptores ENaC, ROMK, haciendo lo mismo. También hay bombas de sodio-potasio ATPasa.
Pero la diferencia es que hay sobre todo bombas de hidrogeniones, o sea, aparece esta bomba de hidrogeniones dependiente, o sea, de transporte activo primario con ATP, que saca hidrogeniones al exterior. Eso es muy importante. Hay altas concentraciones de anhidrasa carbónica que hacen que el CO2 y el agua pues se conviertan en bicarbonato de hidrogeniones, y esos hidrogeniones salen de la célula hacia el espacio luminal a través de esa bomba y de intercambiadores con potasio. También están los ROMK aquí que generan recirculación de potasio para que esto se pueda dar, ¿sí? Entonces eso es pues supremamente importante. Ahora, esa salida de hidrogeniones no queda solo ahí, sino que además, como ya se han secretado una cantidad importante de amoníaco y de fosfatos, aquí tenemos amoníaco y fosfatos, esos amoníacos y fosfatos van a actuar como base recibiendo estos hidrogeniones, generando pues ya sustancias como por ejemplo el amonio, ¿sí? Entre más amonio haya en la orina, pues significa que más amoníaco recibió hidrogeniones y se convirtió pues en amonio, que es la forma que tiene el riñón de excretar finalmente los hidrogeniones. Entonces fíjense lo que pasa. Digamos que el pH en la sangre empiece a disminuir, es decir, que aumente la concentración de hidrogeniones. Necesariamente para poder regular esto, el riñón, más exactamente las células intercaladas alfa, empiezan a acelerar su producción de bicarbonato. Fíjense que el bicarbonato se reabsorbe, ¿cierto? Se intercambia con cloro, aumenta los niveles de bicarbonato para poder taponar estos hidrogeniones, y el hidrogenión que queda producto de esta producción de bicarbonato es secretado y pegado a alguna base, ¿sí? En la que se vaya a poder excretar finalmente. Entonces, esta célula intercalada alfa es clave en el equilibrio ácido-base y en el papel que tiene el riñón en ese equilibrio. Bueno, ¿qué otras cosas pasan acá? El potasio es el principal estimulador de la regulación entre la alcalosis y la acidosis. Entonces, ¿cómo es la cosa? Generalmente cuando hay acidosis, además hay hipercalemia. ¿Por qué sucede esto? Puede que la acidosis lleve a hipercalemia o puede que la hipercalemia lleve a acidosis. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a dar cuenta, esta relación que hay aquí del intercambiador de sodio y hidrogeniones, para poder tirar hidrogeniones tengo que necesariamente reabsorber potasio, ¿sí? Y ese potasio pues tiene que salir y como recircular para poder que los hidrogeniones finalmente puedan salir. Pero esto que vemos acá, este intercambiador de hidrogeniones potasio, no solamente está en las células renales, sino que está en muchísimas células del cuerpo. Entonces, cuando hay acidosis, generalmente lo que hacen las células es tratar de reabsorber hidrogeniones, no solo las renales, cualquiera, y sacar potasio, porque el potasio sale a favor de su gradiente de concentración de forma muy fácil. Así que se intercambia generalmente por hidrogeniones y termina uno con una hipercalemia y una acidosis. Pero bueno, digamos que eso en cuanto a la acidosis. La alcalosis pues provoca lo contrario, ¿no? Hipocalemia. Bueno, seguimos aún en ya en el túbulo distal, segunda porción y cortical, aún seguimos aquí, pero ahora vamos a mirar el papel de la célula intercalada beta. Ya miramos la alfa, ahora la beta. Realmente es contrario a la alfa y la verdad se estimula mucho cuando hay alcalosis metabólica, es decir, que hay un aumento de pH, ¿cierto? Un aumento de pH o disminución de hidrogeniones, que sería lo mismo, ¿no? Esa alcalosis hace que nuestro cuerpo genere esto, fíjense, vamos a tirar el bicarbonato, o sea, hay secreción de bicarbonato y reabsorción de hidrogeniones hacia el intersticio. Entonces, si observan aquí podemos ver que la bomba de hidrogeniones ya está en el lado vasolateral, es decir, hacia el intersticio. Y ya no se da reabsorción de bicarbonato, sino que se da secreción de bicarbonato. Entonces, cuando uno tiene alcalosis, pues se activa este receptor, que es el receptor de pedrinas, que ya lo habíamos visto de pronto anteriormente, el intercambiador de bicarbonato cloro, ¿cierto? Que es un intercambiador de aniones, siempre que vean un receptor de pedrinas es un intercambiador de aniones, y lo que tenemos acá es que vamos a secretar bicarbonato.
Entonces, dentro de la célula igual hay harta cantidad de anhidrasa carbónica, el CO2 y el agua se convierten en bicarbonato de hidrogeniones, pero a diferencia de la otra célula se reabsorben los hidrogeniones y se tira el bicarbonato. Y así logramos tratar de nivelar pues el pH. Bueno, la siguiente porción entonces ya es el túbulo colector medular, o sea que ya salimos del túbulo distal, ya vimos las tres porciones que era la inicial, la conectora y la cortical y llegamos finalmente al túbulo colector medular, ¿cierto? En este tubo colector medular se parece mucho a los anteriores, pero ya es, digamos que ya es el último ajuste que se le hace a la orina. Entonces, básicamente su papel es de concentración urinaria. Es importante, es impermeable al agua, pero en presencia de vasopresina también es capaz de reabsorber agua porque también se produce la presencia o el aumento de acuapurinas de tipo 2. Entonces se puede reabsorber agua, pero también en presencia de vasopresina. Se parece mucho al anterior porque también tiene células principales, células intercaladas alfa y beta. Así que también se puede producir secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. También hay reabsorción de sodio y cloro a través de receptores ENaC y movimiento paracelular de cloro también, o sea, se parece mucho al anterior, pero la única diferencia es que aquí puede haber o secreción o reabsorción de urea dependiendo de la presencia de ADH. Miremos esto con atención. Bueno, este movimiento de urea ocurre en la célula principal y solamente cambia dependiendo de la presencia o no de vasopresina. Entonces, ¿cómo sería la cosa? La vasopresina en estas células principales del túbulo colector medular funciona exactamente que el que explicamos anteriormente con respecto a las acuapurinas de tipo 2. Observamos aquí en la diapositiva que vemos pues la acción, la denilatociclasa, el aumento de AMP cíclico, la fosfoquinasa A y pues el ingreso de agua. Pero además de eso, para acentuar el ingreso de agua, la vasopresina puede ser capaz de afectar la reabsorción de urea. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto de la vasopresina también puede hacer que se produzcan más receptores de urea de tipo 1. Al producirse más receptores de urea de tipo 1, la urea se va a reabsorber y se va a acumular aquí en el intersticio, junto con el sodio y otras cosas. ¿Eso qué hace? Que el intersticio se vuelva más hiperosmolar y el agua pues se mueva por ósmosis a través de las acuapurinas de tipo 2. ¿Qué pasa si no hay vasopresina? Bueno, si no hay vasopresina, pues ya sabemos que no hay muchos receptores de acuapurinas tipo 2, pero además de eso, la urea no se reabsorbe, sino que se secreta, es decir, que hay aumento de urea aquí en el túbulo colector medular, en el lado luminal, ¿sí? Y eso arrastra agua, pero hacia aquí, es decir, que cuando aumenta la urea, pues orinamos un poco más cuando no hay vasopresina. Y no solamente es porque no se reabsorbe el agua, sino porque además aumenta la presencia de urea. En vez de reabsorberse, se secreta. Eso es algo muy importante. Entonces, con vasopresina se reabsorbe la urea. Sin vasopresina se secreta la urea. Importante ese dato. Bueno, ya este es como un resumen del túbulo colector medular ya interno, ¿no? Ya cuando va a aparecer en la pelvis renal ya empiezan a unirse todos los túbulos colectores. Digamos que siguen habiendo células principales intercaladas alfa y beta, hay cierta contribución a la reabsorción de sodio a la concentración de la orina y pues ya no hay tanta modulación o el papel de las células alfa ya no es tan importante. Cuando la orina llega a la pelvis renal y a los uréteres y a la vejiga, digamos que se modifica muy poco, ¿cierto? En la pelvis es moderadamente permeable a la urea y al agua, así que puede generarse cierta reabsorción, pero es muy poquita. Y la orina cambia solamente de un 7 al 5%, de un 7 a un 15% desde que está en la pelvis hasta que llega a la vejiga, o sea que el cambio es mínimo de todo lo que hemos hablado. Vamos a dejar este video hasta aquí. Con eso pues terminamos las funciones tubulares esenciales. Voy a hacer otro video como de un repaso, súper resumen de todo lo de la función tubular por si se perdieron algo y además voy a incluir pues el efecto que tienen algunas sustancias sobre la reabsorción y secreción que controlan de alguna manera la función tubular. Bueno, muchísimas gracias.